Bueno, pues bienvenidos a Negocios Chidos, el espacio donde hablamos con personas que están construyendo carrera, que están construyendo negocios, marcas y trayectoria, desde la realidad, sin poses. Hoy tenemos un súper episodio, de esos episodios que me gusta tener porque pues están en las áreas que me fascinan, en el área de comunicación, mercadotecnia, ventas. Y bueno, pues vamos a tratar de entender algunas ideas que conectan con la gente. Y bueno, pues estoy seguro que tenemos aquí a un expertazo que tiene ese feeling para conectar ideas. No, pues mi querido Andrés, qué gusto tenerte hoy en la sala de Negocios Chidos. Muchas gracias. Sé que traes una agenda bien apretada, pero pues qué chido que estás aquí. No, hombre, para mí al contrario es un gusto estar aquí. Me siento muy honrado de poder venir aquí a platicar a tu espacio, pues aparte un espacio tan rico y tan inspirador. Muchas gracias. Pues sí, queremos crear una atmósfera orgánica para que expertos, personalidades, empresarios y emprendedores nos puedan platicar desde su perspectiva qué onda con este tema del emprendimiento, claro, pero también de los negocios y en tu caso, pues del tema de marketing y comunicación. Hombre, que pues, yo creo que no deberíamos de dividir la comunicación del marketing, pero tú me dirás ahora qué pasa en este sentido. Y vamos directo, mi querido Andrés. Qué gusto. Y pues antes de hablar de omnicanalidad, marketing, las marcas y su posicionamiento, quiero saber quién era Andrés antes de ser mercadólogo. ¿Quién era Andrés antes del marketing? Bueno, pues te voy a platicar porque mira, yo toda mi vida tuve siempre este tema de cuando iba, no sé, al súper con mi mamá, iba en el coche, siempre me gustó observar a la gente. Siempre iba viéndolos, qué hacen, qué estarán pensando, qué estarán diciendo. Entonces, pues yo soy desde chiquito muy, digamos, muy curioso, ¿no? Siempre me ha gustado tratar de entender por qué las cosas son como son y por qué la gente es como es, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de nacer en una familia aquí en León, donde mis papás tenían dos perfiles absolutamente diferentes. Okay. Mi mamá comunicóloga, yo creo que de ahí me viene esa parte, ¿no? Okay. Pero mi mamá, pues la verdad mi mamá era hippie, o sea, hippie, le encantaba el tema de los cuarzos y las vibras y ya sabrás, ¿no? Todas esas ondas como más esotéricas, más espirituales. Y mi papá ingeniero químico, divulgador científico, súper cuadrado, ya sabrás, ¿no? El método científico, lo comprobable, la evidencia. Y entonces yo te diría que para mí fue una suerte porque tuve la oportunidad de nutrirme de dos perfiles diametralmente opuestos, pero al mismo tiempo muy complementarios. Mis papás duraron casados más de 40 años, ¿no? Entonces, crecí prácticamente aquí en León, ¿no? Hasta la universidad, ahí en la Ibero, y tuve esa oportunidad de convivir aquí con mucha gente, pues con ideas muy contrastantes, ¿no? Con gente a lo mejor que pensaba muy parecido, gente que pensaba totalmente diferente, y siempre me cautivó dónde se originaban esas diferencias y esas particularidades de cada quien. Ok. Y bueno, supongo que ahí descubriste ese deseo por entender lo que piensan, pero no porque ese que piensan los lleva a comprar, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento descubriste creo que puede ser, porque puede haber una gran posibilidad de opciones versus marketing? ¿Por qué marketing? ¿No? ¿Por qué mercadotecnia? Mira, te voy a decir la verdad, híjole, pues lo voy a decir como es, porque pues a eso venimos, a platicar así. Mira, yo en algún momento estuve muy tentado a estudiar psicología, así directamente psicología, ¿no? Sin una aplicación, digamos, específicamente a negocios, más un tema clínico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y ya desde ahí te puedo decir cómo mi perfil era mucho a entender miedos, motivaciones, qué era lo que movía a la gente, ¿no? Y mucho tiempo me concebí estudiando eso, ¿no? Hasta que, a ver, yo te estoy hablando, pues,
ya digo, me voy a echar de cabeza, pero pues a lo mejor te estoy hablando de hace 25 años, 26 años, donde marketing, híjole, la verdad todavía ni sonaba. O sea, para que te des una idea, Néstor, yo ni siquiera había marketing aquí en León. Ok. Me tocó ser la primera generación en la Ibero. Entonces, así de en pañales estábamos aquí, ¿no? Pero eventualmente, yo siempre desde chiquito me cautivaron los anuncios en la televisión. Ok. Siempre. Y me acuerdo de los jingles, y me acuerdo de marcas, y me acuerdo... Pero te estoy hablando a lo mejor de cuando tenía 6 años. O sea, me acuerdo del anuncio de Banco del Atlántico, y yo tenía 6 años, de Serfín, y yo tenía 8 años. Me acuerdo de la caravana navideña Coca-Cola cuando salió. Ok. O sea, siempre me impresionaron mucho los anuncios de televisión. Pero realmente yo no entendía o no sabía qué había detrás de ellos, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando yo traía como este enfoque más de psicología, de comportamiento humano, de etcétera, etcétera, y me llega el momento de escoger en el UX, fíjate. Oye, pues, ¿a dónde quieres? Administrativas, humanidades, etcétera, ingeniería, ¿no? Pues yo dije, híjole, se me hace que voy para humanidades porque pues es psicología, ¿no? Pero la verdad es que me cautivaba mucho el tema de la administración, de los negocios, de la publicidad, de los anuncios, todo eso, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo hablé con mi papá, que en aquel entonces él era director general académico de la Ibero, y le platiqué, le dije, oye, fíjate que pues es que me gusta esto, pero me llama la atención esto y estoy muy indeciso. Mi papá fue el que me dijo, pues no me lo vas a creer, pero estamos analizando el abrir una carrera aquí en la Ibero que justo converge ambas cosas, ¿no? Me dijo, es marketing, publicidad, marketing, etcétera, etcétera. Y me empecé a meter, empecé a leer, digo, en aquel entonces pues no creas que era así como ahorita el acceso a la información. Y la verdad es que desde la primera línea del primer libro o artículo que leí de marketing, me fascina. Y así fue como decidí que era psicología aplicada a los negocios. Oye, pues qué buena suerte, ¿no? Porque la verdad, o sea, diosidencia o suerte, porque exactamente. Justo crearon la carrera para que tú pudieras entrar. Justo. Fue bueno, así, no así, pero muy en ese camino, ¿no? ¿Lo pensarías? Pero como dices, pues fue una diosidencia, o sea, porque a lo mejor de no haber sido así, pues hubiera acabado estudiando otra cosa. ¿Qué estarías haciendo si no fuera por ahí? Oye, qué interesante. Sé que pudo haber habido otros caminos en el haber de Andrés. Creo que pudieran ser temas que pudiéramos platicar, pero quiero aprovechar todo lo que sabes. Gracias, entonces, vamos por el camino pues, que elegiste para no pensar en lo que no elegiste. Lo que nos apasiona. Entonces, fíjate que de las cosas que en la actualidad veo como experto también en áreas de comunicación, marketing, es cómo se empieza a apropiar esa idea de la mercadotecnia como una herramienta ya no solo académica, es decir, ya no como una carrera que tengo que elegir, sino como una labor que tengo que hacer. Dedíqueme a lo que me dedique. Correcto. ¿No? Y entonces, desde la gente más joven, la gente que genera contenidos, tal vez, gente joven que vive con esa conciencia de que el contenido es algo que pues, yo nací ya con eso, yo ya sé cómo hacerlo y entonces lo hacen todos los días. He escuchado como que mi estrategia de marketing, ¿qué edad tienes, compa? No, pues 21. O sea, y tú ya traes ese feeling, sí. Bueno, por un lado, me parece maravilloso, ¿no? Pero también quisiera como establecer este tema de, a ver, el marketing es solo hacer publicidad, porque desde tu perspectiva como especialista y en tu semblanza, pues tu enfoque es, a ver, el marketing también debe de vender o debe de estar enfocado más en las ventas que solo en la publicidad. Absolutamente. Mira, yo creo que ha habido un cambio de enfoque gigantesco en los últimos años respecto a cuál es el papel o cuál es la función del marketing en general. En general, te voy a decir por qué. Efectivamente, el enfoque de hace 30 años, 40 años, a ver, el marketing no es nuevo. El marketing como tal, como lo conocemos hoy en día, pues ya tiene más de 70 años, ¿no? Pero la verdad es que desde antes se hacía publicidad y se hacía propaganda, que son dos cosas diferentes. Entonces,
la verdad el marketing no es tan nuevo como mucha gente podría pensar que es, ¿no? Lo que sí es nuevo es el enfoque actual que tiene el marketing y en el cual entendemos que ya no es una disciplina clusterizada, es decir, ya no es decir, marketing es publicidad, ¿no? O marketing es investigación de mercados, marketing es desarrollo de producto, marketing es psicología del consumidor o experiencia del cliente, ¿no? Porque antes, a lo mejor ese era el enfoque hace 20, 25 años, pues cuando estábamos en un punto interesante en el cual era un tipping point, ¿no? Era un punto de quiebre en la evolución del marketing. Hoy en día, yo te diría, ya no se entiende así. Hoy en día se entiende más como una macrodisciplina transversal que está, digamos, presente o omnipresente prácticamente en toda la actividad humana, ¿no? Y a lo mejor se oye así como muy filosófico, ¿no? Pero déjame te explico por qué, y a mí esta es la parte que más me apasiona o me entusiasma. Date, amigo, date. Gracias. Mira, creo que cada vez somos más conscientes del tema de la publicidad, la comunicación, etcétera, etcétera, pero no necesariamente somos muy conscientes de cómo las personas intuitivamente y naturalmente utilizamos herramientas de marketing y publicidad desde que somos chiquitos, desde niños, intuitivamente. O sea, es algo que se nos da de manera innata, ¿sale? Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Uno está chiquito y luego empieza a ver que cuando su papá está viendo fútbol con una cerveza, ¿no? Es más probable que le dé permiso a uno de ir a jugar que cuando está concentrado trabajando, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Comportamiento del consumidor, ¿no? Sí. Empiezas tú a analizar cómo se comporta mi papá y cuándo es más probable que yo le llegue, ¿no? Para yo obtener lo que quiero obtener de él, ¿no? Crecemos y entonces entramos a la universidad o a la escuela y vemos una niña que nos gusta, ¿no? Y oye, pues, ¿cómo se llama? ¿Y en qué salón va? ¿Y qué le gusta? ¿No? ¿Y dónde vive? Y Eso se llama investigación de mercados. Claro. ¿No? Y entonces empezamos ahí a ver, ¿no? Oye, pues a ella le gustan atléticos y así, ya sabe, bla, bla, bla. Y entonces uno empieza a hacer ejercicio y le gusta la música en inglés y uno empieza a escuchar música en inglés. ¿Cómo se llama eso? Se llama market fit, ¿no? Claro. Entonces, es que lo haces todo el tiempo. Tienes razón. Lo hacemos todo el tiempo. Nomás no sabemos que lo estamos haciendo o no sabemos la denominación técnica o teórica, ¿no? Pedagógica de lo que estamos haciendo, pero es marketing al final, ¿no? Cuando tú quieres encajar en un grupo de amigos, cuando tú quieres ser parte de una comunidad, ¿no? Estudias, analizas qué los une, qué los hace amigos, qué tienen todos en común. Estás segmentando. Segmentan, por supuesto. Estás segmentando, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos de manera intuitiva desde que tenemos 3 años de edad, 4 años de edad, 5 años de edad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el entender que en función de esto es por qué digo que está inserto en toda la actividad humana. Es parte intrínseca de la psicología y de la naturaleza humana el querernos vender como personas, ¿no? El querer vender nuestras ideas, el querer vender nuestros argumentos, nuestras relaciones, nuestro todo a los demás, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, el marketing es mucho, mucho más que publicidad, comunicación o investigación. El marketing es naturaleza humana. Por supuesto. Por supuesto, porque pues el marketing está basado justo en el comportamiento, en la psicología de las masas, ¿no? Así es. Entonces, pues tiene mucho sentido. Y sí, qué bueno que lo manejas o que haces esta analogía de cómo nos comportamos cuando, pues en algún momento de nuestras vidas, para obtener lo que queremos. Así es. Justo estamos vendiendo lo que queremos. Así es. Oye, y bueno, en algún momento yo me quise dedicar al marketing político. Creo que es de los pues las disciplinas más complejas, sí, pero también con una gran tarea detrás, ¿no? Porque lo que vas a vender no es precisamente un producto. Claro. Y son una serie de ideas que una persona va a representar. Así es.
Y entonces, en ese sentido, no del marketing político, sino de las marcas que no sabes si van a operar bien o no, Ujú, pues te topas con muchas que pues a lo mejor comunican y hacen ujú, buen marketing, pero no operan bien. ujú, ujú. ¿Qué pasa con estas empresas cuando tú las ves y dices, o estas marcas, oye, pues qué padre comunicación, qué padre marketing, pero no sé, no siento que termines de operar bien. Están haciendo buen negocio, Ujú. incluso no operando bien. Claro, ¿Qué claro. piensas? Es que ¿Te ha mira, tocado? sí, por supuesto, y creo que es común. Y para entender este fenómeno que es muy, muy, muy común, hay que entender que el éxito o el fracaso de una marca, ¿no? O de una empresa es algo multifactorial. Es decir, Claro. no depende de un único factor, ¿no? A veces me toca platicar en grupos o así en algunas conferencias y siempre me doy cuenta que no necesariamente todo el mundo entiende la diferencia entre ventas, marketing, Por etcétera, supuesto. etcétera, ¿no? Y entonces ahí llega un poco lo que te digo. Hay marcas o empresas que hacen un marketing extraordinario y son capaces de entender a su consumidor, de entender qué lo motiva, qué lo frustra, qué lo impulsa, ¿no? Qué desea, qué teme. Pero luego no sabe qué hacer con eso. No sabe cómo monetizar o cómo capitalizar eso. Es Ándale, que decir, también están del otro lado. Hay quien opera una marca muy buena, ujú, que tiene un buen modelo de negocio, pero también no lo sabe exacto, no lo capitalizar. sabe capitalizar, ¿no? Y a veces hay el contrario, hay empresas que funcionan como máquina, ¿no? Como reloj suizo, pero no entienden a su consumidor, no entienden, su consumidor cambió, evolucionó, las circunstancias, el mercado, etcétera, etcétera, y simple y sencillamente no lograron entenderlo, ¿no? Y fracasan. Entonces, yo te diría, en ese escenario que tú me planteas, sí, efectivamente, pues hay marcas que no logran conectar la parte emocional, ¿no? Que es el marketing, con la parte pragmática, que es el negocio. La parte emocional con la parte del negocio. Operativa, pragmática de la Ok, ejecución. qué chido, me encanta. Te decía al inicio de la charla que la idea de crear este podcast era inspirar a nuevos emprendedores, empresarios, gente que está buscando Claro. la manera de tener un negocio chido. Ujú. Y pues bueno, tener a un experto en marketing es Gracias. súper necesario. ¿Cuáles son los principales errores que tú has visto en las pymes? Vamos a hablar de pymes porque tú trabajas con una nacional, transnacional, Sí. que ya les diré en el intro quién es. Pero, ¿qué opinas de las pymes? Incluso en la micro, pequeña empresa. ¿Dónde cometen errores cuando piensan en marketing? Mira, yo creo que el principal error es una falta de claridad en la visión y en la estrategia. Y yo siempre digo, no importa el tamaño que tú tengas, porque puede ser hasta One Man Army, ¿no? Tú solo, ¿no? Y decir, a ver, pues, yo soy mi producto, ¿no? Yo soy bueno haciendo esto y yo me voy a vender como consultor, como asesor, como conferencista, como panelista, como lo que sea, ¿no? Entonces, y ahí eres tú solo. O sea, no necesitas un súper tamaño, ¿no? Y eso hasta empresas gigantescas que pueden facturar miles de millones de dólares al año, tener un market share gigantesco. Entonces, para mí el principal error es no tener una visión estratégica clara. Es decir, tengo mi pyme, ¿sí? ¿Y qué quiero lograr con ella? Es decir, a dónde quiero llegar, a quién quiero servir, qué problema resuelvo, qué necesidad satisfago, cómo lo voy a hacer, cuál es mi propuesta de valor, ¿no? Entonces, si tú no tienes claridad en eso, es como querer ir a 100 kilómetros por hora sin saber a dónde vas. Es decir, voy en friega porque quiero vender más, quiero crecer más, quiero tener más clientes, quiero facturar más, quiero mejorar mi margen, mi rendimiento, quiero escalar, pero no sé a dónde, no sé para qué, no sé, ¿sí me explico? Claro. Entonces, creo que ese fenómeno lo que provoca en las pymes principalmente, y incluso en las microempresas, es que nunca logran generar la tracción necesaria porque es cambiar de dirección todo el tiempo, ¿no? Y no hay consistencia, no hay disciplina,
no construyes en una misma dirección. Y en pocas palabras yo lo resumiría, pues falta propósito. Entonces, si no hay propósito, no hay dirección. Y si no hay dirección, pues entonces... Sí, si hay un propósito, hay un camino, por exactamente. supuesto. Yo diría, ese para mí probablemente sea la causa raíz de muchos de los errores que cometemos en las empresas. Olvídate, tú pymes, pero principalmente. Si tuvieras que hacerle una pregunta para salir y terminar este bloque a ese empresario, ese emprendedor que tiene esa pyme, y tuvieras que preguntarle la pregunta correcta para que él pudiera evaluar esto que me dices ahora, ¿cuál es el camino? ¿Qué le preguntarías? A ver, ¿qué tienes que pensar previo a que elijas tu camino? Mira, yo lo que le preguntaría a este empresario es, ¿cuál es la razón por la que todos los días te levantas y vienes a hacer lo que haces? ¿Cuál es el fin último de esto? ¿Sí? Y yo creo que ahí vas a encontrar un abanico de respuestas impresionantes. Vas a tener desde el que te va a decir, pues hacer lana. Yo quiero que suene la caja. Punto. ¿Cómo? No me importa, ¿no? Y entonces uno ahí pensaría, bueno, pues es que lo mismo te puede decir un estafador, un ladrón, un narco, ¿no? Entonces, pues yo quiero lana, se acabó, ¿no? Y a lo mejor vas a encontrar respuestas tan profundas como, oye, pues es que yo quiero mejorar la vida de las personas, ¿no? ¿Pero cómo? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que te hace a ti diferente que otra persona que quiere lo mismo? Esa sería la principal pregunta que yo le haría y después me iría al cómo y por qué. Ahí encontrarás cómo y dónde empezar tu camino. Yo digo que sí. Ok. Y yo digo que sí, te voy a decir por qué. Porque si tú tienes esa claridad, entonces puedes ir construyendo el camino, la ruta crítica, ¿no? Oye, quiero hacer esto, ¿no? Quiero resolver este problema, quiero resolver esta necesidad, quiero ayudar a la gente de esta forma, quiero mejorar el negocio, un negocio que ya existe de esta manera, ¿no? Quiero resolver los pain points de este proceso que ya existe, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque va a ser más fácil, va a ser más redituable, va a ser más rentable, va a ser más bla, 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 bla. Y entonces cuando empiezas a unir los puntos es, ok, si eso es lo que quiero hacer por esta razón, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y entonces ahí empiezas a unir puntos. Totalmente de acuerdo, amigo. Muy bien. Oye, bueno, pues vamos a otro bloque. Y bueno, eres director actualmente de marketing de Grupo Andrea. Correcto. Pero, y además has trabajado con diferentes marcas transnacionales, sí. Skechers, Charlie, sí. Charlie Football. ¿A ti tocó lo de Cuervos? Club de Cuervos. Club de Cuervos. Sí, muy bien. Ok. Tenía esa duda de si te había tocado en esa temporada. Qué chido. Oye, pero más allá de las grandes campañas como esta que pienso que ha sido de las más atinadas extraordinarias. Extraordinarias. Sí. En un mundo que era un mundo ficticio, pero que al final parecía muy real. Exactamente. ¿Qué aprendiste trabajando con esas marcas? ¿Cuál es tu aprendizaje que hoy tú puedes decir, manches, no lo iba a conocer en un MBA, no lo iba a conocer en... ¿Qué es? Mira, yo te diría que uno de los principales aprendizajes que tuve es que uno ve estas marcas, ¿no? Grandes, ¿no? Gigantescas. Hoy Skechers ha de facturar arriba de los 9,000 millones de dólares al año a nivel mundial. Charlie, pues es probablemente la principal marca deportiva a nivel nacional. Tú ves estas marcas y creo que la gente tiende a pensar que son marcas que saben perfectamente qué tienen que hacer, cómo hacerlo y tienen resuelto todo, ¿no? Y la realidad es que no. La realidad es que esas empresas y esas marcas están construidas por personas como tú y como yo, ¿no? Que no tienen todas las respuestas, que se equivocan, claro. Que no tienen claro exactamente qué van a hacer, cómo lo van a hacer, que tienen mucha incertidumbre de si lo que están planteando va a tener el resultado que creen que van a tener. Y en ese sentido, uno de los principales aprendizajes que yo atesoré es que aún así lo hacen.
toman los riesgos, es decir, analizan, claro, no lo hacen a lo tonto, ¿no? Pues miden el riesgo, investigan, tratan de contener, de mitigar los riesgos y todo, pero la verdad es que son más enfoques de doers que de thinkers. Okay. ¿Sí me explico? O sea, están mucho más enfocados en hacer que las cosas sucedan, aunque no salgan perfectas, aunque no salgan como esperábamos, aunque nos equivoquemos y tengamos que mejorar, aunque no sea las circunstancias o el momento ideal, a empresas o marcas que estén diseñando, pensando, planeando, conceptualizando todo el tiempo, ¿no? Claro. Y eso a mí me dejó ese gran aprendizaje que, a ver, nadie sabe exactamente qué va a suceder, nadie tiene la bola mágica, pero aún así pues, te tienes que aventar, claro, conteniendo riesgos y todo, pero pues, tienes que hacer que las cosas sucedan. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y estas marcas son así, echadas para adelante, toman riesgos medidos controlados, pero son muy echadas para adelante. Oye, y en tu experiencia actual, estás en una industria, bueno, no creo que haya una industria no saturada o no competida, pero bueno, la industria del textil, la industria del calzado, la industria de la moda, del deporte, pues es, vaya, hay pues muchos competidores, sí, por ¿no? supuesto. ¿Cómo se vuelve una marca como la que hoy tú representas relevante? ¿Qué has hecho? Mira, me encanta esa pregunta porque, a ver, yo tengo la fortuna de colaborar con una marca, Andrea, que tiene 55 años en el mercado, ¿no? Y pues la realidad es que era una marca ya muy relevante mucho antes de que yo colaborara con ellos, ¿no? Ya trae un legado muy impresionante. Pero lo que te voy a decir creo que aplica para cualquier marca, sea una marca de 50 años muy posicionada y muy relevante en el mercado, un player importante, o sea una marca que está naciendo de cualquier emprendedor que empezó hoy. Lo que te pudo haber hecho relevante hace 10 años, no necesariamente te hace relevante hoy en día y no te va a ser relevante dentro de 10 años, mucho menos con la velocidad con la que evolucionan los mercados, las tendencias, los hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para responder concisamente tu pregunta, ¿qué hace a una marca relevante? Yo te diría que son puntualmente 3 cosas. Una es entender a quién le hablas. O sea, es conocer perfectamente quién es la persona con la que tú quieres conectar o el grupo de personas, el nicho, el perfil, demográfico, psicográfico, lo que sea, pero tienes que entender, punto número 1, ¿no? ¿Por qué? Me voy a ir ahí a lo que platicamos al principio. Pues para entender qué lo mueve, qué lo motiva, cuál es la psicología detrás. Punto número 1. Punto número 2, tienes que desarrollar una propuesta de valor relevante para esa persona. Es decir, que lo que tú tienes que ofrecer realmente es a lo que esa persona quiere. Porque si no, la puedes entender a la perfección y si aún así no eres capaz de cristalizar eso en algo que le sea relevante, no va a haber match. ¿Sí? Y la tercera es cómo conectas con esa persona para poderle hacer ver que lo que tú le tienes es relevante para él. Y en la medida en la que logras mantener ese proceso vivo, ¿sí? Porque es constante, ¿eh? O sea, no creas y que el auditorio no crea que es one shot, es algo que hago una vez y ya que lo entendí, listo, ¿no? Pues ese nicho, ese segmento, esa persona va a evolucionar, va a cambiar sus intereses, va a tener influencia externa de nuevas tecnologías, de nueva información, de bla, bla, bla. Y esto es orgánico, muta todo el tiempo. Como personas mutamos, evolucionamos todo el tiempo. Entonces, este proceso de entender, ¿sí? Refinar tu propuesta y luego ir a conectar con esa persona es permanente y es constante. Las marcas y las empresas que mejor dominan ese proceso, independientemente de su antigüedad o el sector en el que están, son las que se vuelven relevantes.
Oye, y seguro tendrás, digo, que no está dentro de mi guión el plantearlo, pero se me hizo muy interesante. A ver, si estamos mutando todo el tiempo Ujú, las necesidades ujú, que creemos tener o que ujú. tenemos realmente, están cambiando constantemente, ¿no? Todo el tiempo. Pero ¿ustedes tienen alguna métrica así como de están cambiando cada... Uy. Porque no sé ustedes, pero si van a la calle, van a ver un Ujú. anuncio, Andrea, un mes, y estoy casi seguro que en poco de más de 2 meses ya no será el mismo. Así Los es, gráficos, así las fotos de es, las personas, el modelo, pues, del zapato. así es. ¿Tienes alguna métrica así de algo que nos dejaras Mira, regalar? te voy a Que decir, dejaras aquí y que fuera como, ojo, chavos, gente que está dedicándose o que quiere dedicarse a este segmento. absolutamente, mira, te voy a ser sincero, hay miles de métricas y utilizamos muchas más de las que a lo mejor se imaginarían, pero yo te diría que hoy en día en la era digital, hay una que para mí es crítica y es clave, y es el engagement. El engagement es la métrica que nos permite ver qué tan reactivo es un segmento dado a cómo le hablamos en el entorno digital. Es decir, qué tanto interactúan ellos con el contenido que les mostramos, qué tanto lo comparten, qué tanto le dan like, qué tanto lo comentan, qué tanto diálogo se genera alrededor de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ves que, que eres capaz como marca de tener un engagement elevado, quiere decir que la gente está hablando de ti y eres relevante para ella, ¿no? En el momento en el que empiezas a ver que tu engagement baja, que dejan de hablar de ti, que ya no te dan like como antes, que ya no te comentan como antes, que ya no te comparten como antes, ahí se te prende y dices, oye, a ver, algo está pasando. O ya los aburrí, o ya les empezó a interesar otra cosa, o ya están hablando de otros temas de los que yo no estoy hablando. Y esa métrica para mí es crítica, es crucial. Oye, para quien a lo mejor no está en el área de marketing, Ujú. engagement, ¿cómo lo traducirías al español? ¿Cuál sería como una métrica? El engagement, yo te diría, es qué tanto interactúa la gente contigo como marca. Ok, a ver, no estamos hablando de followers, no No, estamos hablando no, de clics, no, estamos nada. hablando de interacción. Interacción, es decir, qué tanto la gente y tu público está dispuesto a tomarse el tiempo y la molestia de tener una interacción, un diálogo contigo a través del canal que sea. Sean redes sociales, te mande un correo, te llame por teléfono, te mande un WhatsApp, como sea, pero qué tan dispuesto está a interactuar contigo. Excelente, me encanta. Oye, y ahora que tocaste ya el tema de lo digital, Ujú, tengo un par de preguntas que van muy unidas. La primera es, ¿qué tanto el modelo de negocio que tú manejas hoy ujú, depende o le funciona el modelo de lo digital, del ujú, mercado ujú. digital? Y cómo esto puede ayudar a un emprendedor a transformar su negocio. Porque, a ver, de la mayoría de la gente que me dice, oye, es que yo tengo que vender y veo que Ujú, se vende muy bien en Mercado Libre, en ujú. Amazon, quiero abrir mi tienda en línea. Creo que es el momento para hacerlo porque aparte no tengo mucha lana. Que creo que por ahí empiezan planteándolo porque si no tengo mucha lana y creo que es más rápido abrir una tienda en línea que abrir una tienda física. Correcto. Y entonces, ¿lo sugerirías actualmente? Y la tercera es, si lo que funciona actualmente no digital lo puedes llevar a lo digital. Entonces, la Absolutamente. primera, si cuánto depende del modelo de negocio que actualmente ustedes tienen. Ujú. Mira, te voy a platicar, y creo que en lo que te voy a platicar ahorita podemos ir uniendo las tres preguntas, Claro, porque cuando yo entré a Andrea, ¿no? Que digo, para quien no lo sepa, es venta por catálogo, ¿sí? Es venta de ropa, calzado y accesorios por catálogo, ¿no? Pues era un modelo absolutamente análogo. Es decir, en aquel entonces imprimíamos millones de catálogos al año, ¿no? En papel, millones, millones. Éramos el impresor más grande del país. Sin ser editorial, sin ser nada de eso, éramos la empresa que más imprimía en papel en México. Y luego la señora agarraba este catálogo, lo enseña a sus clientes, ¿no? Una especie de canvaseo, ¿sí? Y luego los clientes le decían, oye, a mí me gustan estos tenis, código tal, y ella iba tomando los pedidos de sus clientes y luego colocaba un pedido en Andrea,
Andrea le mandaba los productos y ella los distribuía. 100% análogo. En lo que yo te acabo de describir, en el modelo que te acabo de describir, no había un solo paso digital, Okay. ¿no? Y así funcionó la empresa durante 48 años, 47 años y fue exitosísima, ¿eh? O sea, fue y sigue siendo el jugador número 1 en un mercado de 50,000 millones de pesos aquí en México. O sea, un mercado gigantesco. Entonces, funcionó mucho tiempo. Pero, pues obviamente empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y cuando yo llego a Andrea, pues había mucho conflicto hacia lo digital, porque de alguna forma el modelo de negocio que llevaba 48 años siendo análogo se sentía amenazado por las alternativas digitales. Es decir, lo veían como antagonista, ¿no? Entonces, había un enfoque, una concepción al interior de la empresa de que lo digital es el enemigo, ¿no? Y pues hay que tenerlo porque pues hay que tenerlo, ni modo que no lo tengamos, pero no lo desarrollemos, no lo impulsemos, mantengámoslo así porque no se nos vaya a incomodar la distribuidora que vende por catálogo, no vaya a sentir que es competencia desleal que nosotros vendamos que le están supliendo y que por lo tanto ya no... Que no la queremos brincar, exacto, ¿no? Entonces había un enfoque totalmente antagonista a lo digital. Y parte de mi labor al interior de la empresa fue empezar a evangelizar que no, que al contrario, que la venta directa, fíjate, la venta directa está prácticamente basada en la relación entre personas, ¿no? Y entonces la señora le vende por catálogo a sus amigos, a sus primos, a sus familiares, etcétera, etcétera. Y tú puedes hacer lo mismo en digital. Nada más, aquí el tema es que tu alcance se amplifica. Claro. ¿Por qué? Porque si yo puedo irle a enseñar presencialmente o físicamente a 10 personas en un día el catálogo físico, pues yo puedo mandar el catálogo digital a 50, 100, 500 o 1000 personas por WhatsApp, ¿no? Entonces, mi presencia física ya no me limita mi capacidad de venta. Es más, es decir, yo no tengo que estar físicamente en un lugar mostrando el catálogo impreso para poder vender. Claro. En el momento en el que logré hacer ver esto a la empresa y eventualmente llevarle esto a las distribuidoras, todo cambió. Y entonces la digitalización se volvió un must y ya no fue el enemigo, al contrario, ¿no? Y entonces yo te podría decir que creo que este cambio en el chip fue totalmente, rompió el techo de cristal que tenía a lo mejor la empresa en ese sentido, ¿no? Y eso me lleva a lo mejor al tercer punto que decías. Oye, muchas personas, oye, si abro en línea, porque es más económico, pues yo te diría, a ver. ¿Cómo le hago para mantener lo que ya funciona en lo análogo, sabes? Exactamente. Yo te diría, a ver, pues sí, pareciera ser más económico porque a lo mejor no te requiere una inversión inicial en una bodega, en un local, en bla, 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 ¿no? Pero no te creas, construir marca en digital es complicado, ¿no? Y también yo siempre les digo, a ver, no es gratis, ¿no? Y ya sea que cueste dinero o cueste esfuerzo o cueste ingenio o cueste, ¿no? Porque no necesariamente es dinero. Pero lo que sí es cierto es que para cualquier emprendedor o empresa, independientemente del tamaño, el incursionar en plataformas digitales te quita la limitación de estar presencialmente donde está tu cliente. Y puedes llegar, tú estás en León, pero puedes llegar a gente en Tijuana, en Estados Unidos, en Abu Dhabi, en donde tú quieras, ¿sí? Tienes que afinar tu modelo operativo, sí, pero las fronteras literalmente se borran. Para cerrar este tema de la digitalización, que aunque parece que lo vamos a cerrar, vamos a ir a la inteligencia artificial, pero cerremos este tema de digitalización. ¿Qué tanta resistencia ves tú todavía pues en la ciudad en la que vivimos o en la ciudad donde operas, en León, Guanajuato, en el estado que es Guanajuato? Sí. Con respecto a este tema de la digitalización, o sea, estamos en la meca de la industria del calzado, al menos en México, y parece ser que luego sufre mucho. Sí, sufre muchísimo. Mira, yo te diría, y a lo mejor aquí voy a aprovechar la oportunidad
para tocar un punto que a lo mejor parecía que no está relacionado, pero sí. Yo te diría que hay un rezago muy importante aquí localmente en este punto que tocas. Y yo creo que hay dos puntos críticos en los cuales hay un rezago importante en el sector empresarial aquí en León, en Guanajuato y me atrevería a decir que incluso en México. Uno definitivamente es el tema digital, ¿sí? O sea, hay todavía empresas que dicen, no, es que sabes que pues no es para mí. O sea, no es para mí, no le entiendo, no sé. Mi cliente no está ahí, mi cliente me compra en la central camionera. O mi cliente me compra en la central de abastos, ¿no? O yo voy y me voy a comer a tal restaurante argentino ahí Así es como cierro negocios. Ahí es donde cierro. Entonces, no, lo digital no es para mí, ¿no? Y entonces hay una serie como de prejuicios, ¿no? O una serie de paradigmas limitantes de que lo digital es solo para cierto tipo de negocios, para cierto tipo de industrias o para cierto tamaño de empresas. Eso por un lado, definitivamente. Y es un no. Y es un no es para mí, no es para mí. Pero o sea, también no es solo para algunos, es para todos. Es para todos. O sea, si tú me preguntas a mí, la digitalización, mucha gente dice, no, es que eso es lo del futuro. Digo, no, el que dice eso es del futuro, ya va atrás 30 años. ¿Sí me explico? O sea, claro. No, a ver, hace 30 años, 35 años, maduró el comercio digital, ¿no? Entonces, la realidad, yo te lo diría así, las empresas, las marcas que no tienen presencia digital para generar dinero, pues traen un rezago de 35 años. Por lo menos. Y bueno, en una industria que sufre mucho, hoy hay que tener esa mentalidad de paradigmas de si puedo o no puedo, daña aún más. Así es, porque al final, insisto, es un tema de paradigma, no es un tema de no tener los recursos, no es un tema de que no existan los especialistas. Aquí en León hay muchísimo talento, hay gente que sabe mucho de comercio digital, de social media, de digital business, o sea, hay mucho talento de eso y yo creo que hay mucha gente ávida de que le den una oportunidad a las empresas de colaborar con ellos, o sea, es más un tema de paradigma, de enfoque. Excelente, me encanta. Bueno, pues hablábamos de digitalización, pero el tema de inteligencia artificial no podríamos no tocarlo, porque claro. Sé que en tu semblanza me platicabas algo de cómo estás utilizando la inteligencia artificial a favor de la chamba que te toca hacer. Así es. Y bueno, pues platícanos un poco qué están haciendo. Híjole, mira, ahí sí. Este tema a mí me súper apasiona y aparte es extensísimo, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir es que la inteligencia artificial hoy está transformando la manera en la cual trabajamos, hacemos negocios, entendemos el mundo y interactuamos con él. Y yo sé que cuando digo estas cosas corro el riesgo de sonar dramático, pero es así. Y yo te voy a decir, yo estoy convencido, ayer platicaba justo de eso precisamente con mi esposa, ¿no? Yo le decía, fíjate, yo estoy seguro que quien no domine inteligencia artificial en los próximos 2 años máximo va a ser el equivalente a no dominar Internet hace 20 años o a no dominar computación hace 25 años o a no dominar inglés. O sea, va a ser un skill set indispensable para cualquier profesionista, cualquier empresa, y no nada más en ropa, calzado, acceso, en cualquier industria. Nosotros, ¿cómo la usamos? Yo creo que la más famosa y con la que más familiarizada está la gente, el público en general, es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que puede ir desde generar imágenes, desde generar clips, desde generar conceptos gráficos y visuales, que yo te puedo decir, hoy en día muchas de nuestras portadas de catálogos están hechas con inteligencia artificial y no hay forma de que tú te des cuenta, ¿no? Campañas publicitarias en billboards, en out of home, social media están hechos con inteligencia artificial.
Hoy en día tenemos por ejemplo, dos influencers virtuales, Amalia y Mateo, que van recorriendo los 32 estados de la República hablando de la gastronomía, de la cultura, etcétera, etcétera, que no existen en carne y hueso, ¿no? Renderizamos producto en modelos que no existen y hacemos photoshoots en París sin haber salido de León. O sea, esa es, yo diría, la parte más conocida y a lo mejor más sexy de cómo utilizamos inteligencia artificial en publicidad, ¿no? Pero la verdad es que la usamos en capas mucho más profundas que eso. Por ejemplo, la usamos para análisis de data. Para prospección de tendencias, ¿no? Para tratar de anticipar comportamientos de mercado, para poder identificar hábitos de consumidor. Utilizamos módulos bien sofisticados de social listening en plataformas digitales para entender qué está diciendo la gente sobre la marca y si lo que está diciendo es positivo, es negativo, es neutral, y todo eso se procesa a través de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos cerebros de inteligencia de negocio, literal, que procesan toda esta información y la cotejan con la estrategia comercial de la empresa para entonces entender qué hacer con esa información, cómo traducir esos insights que captamos en estrategias de mercado reales, ¿no? Entonces, la verdad es que la inteligencia artificial la utilizamos, pues yo te podría decir hoy ya en el 80% de nuestros procesos, tanto creativos como operativos. Claro, por supuesto. Oye, y fíjate que de las cosas que me vino a la cabeza mientras hablamos de esto es de las agencias con las que de repente compartimos cosas. Yo decía, oye, ¿cómo están utilizando y cómo lo operan sin meterse en un lío, y no en un lío legal, sino más bien en un lío creativo, donde no sigas utilizando tus creativos, claro, sigas utilizando la creatividad de las personas y termines haciendo una campaña bastante chida? Es decir, en tu expertise, ¿cuál sería una forma de acelerar y utilizar la IA sin comprometer la estrategia de marketing? Mira, yo te diría que lo principal es entender que la inteligencia artificial es una herramienta. O sea, siempre hay este miedo de, oye, es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los creativos, a los diseñadores. No, para nada. O sea, hubo el mismo miedo cuando salió Photoshop, ¿no? O CorelDRAW en aquel entonces, o en la revolución industrial. No. A ver, la forma correcta es, siempre va a tener que haber un creativo detrás. Por supuesto. Siempre va a tener que haber una mente humana que entienda los insights, que entienda el perfilamiento, que pueda supervisar un buen prompt engineering, ¿no? Para programar un trabajo en inteligencia artificial. Siempre va a tener que haber un humano atrás teniendo contacto uno a uno con el cliente para entender qué es exactamente lo que espera de esta campaña, ¿no? O sea, porque tú lo dijiste muy bien hace rato, el cliente no siempre sabe qué quiere, ¿no? Muchas veces el cliente sabe a dónde quiere llegar, pero no necesariamente sabe construir el camino hacia allá. Y esa es la chamba del creativo, ¿no? Y si el cliente no sabe eso, difícilmente lo va a saber elaborar a una inteligencia artificial. Por supuesto. Y ahí es donde entra uno. Entonces, al contrario, yo te diría, tú necesitas tus creativos, necesitas tus diseñadores, necesitas ese potencial creativo humano, ¿no? Para traducir eso en un buen prompt, ¿no? Que entonces te genere esas campañas espectaculares. Excelente. Pues bueno, no nos van a suplir a los creativos todavía. No, para nada. Muy bien, Andrés. Nada. Oye, qué gusto estar platicando contigo, pero sí hay que ir cerrando porque nos podemos aventar 2 horas platicando en esto y seguro podrá haber un segundo episodio. Encantado. Pero cerremos con algo para refrescar y para pues que se oxigene el cerebro con preguntas y respuestas breves. Te comento algo y tú lo primero que se te venga a la cabeza. Va. Una marca que admires por su forma de conectar. Lego. Muy bien. Un error común de marketing en emprendedores. Subestimar. Una métrica que sí importa. Me quedo con engagement. Una métrica que muchas veces distrae. Venta. Ándale. Sí, es cierto. Una habilidad de que todo marketer debería, o que todo mercadólogo debería desarrollar. Resiliencia.
una habilidad que todo emprendedor debe aprender de marketing. Una habilidad de marketing que todo... Que cualquier emprendedor, sea o no sea marketero. Híjole, yo te diría Founder Fit, entender qué necesita para su mercado. Muy bien. Una decisión difícil que te haya dejado mucho aprendizaje. Híjole, pues yo te diría dejar ir proyectos en los que invertiste mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero por darte cuenta que no era el camino correcto. Me encanta. Y por último, una frase que recuerdes, que cómo se construye, que te ayude a recordar cómo se construye un negocio sostenible. Pues mira, yo te diría a lo mejor una frase que a mí me gusta mucho es, va a sonar a lo mejor muy, muy romántico, pero donde hay voluntad hay camino. Y yo creo que los negocios se construyen a base de voluntad. Por supuesto. Andrés Padilla, director de marketing de Grupo Andrea. Muchísimas gracias, amigo. Qué gusto estar aquí platicando. La verdad es que no vi que pasaron 50 minutos. Fíjate. No, yo encantado, y la verdad, pues, sobre todo de tener la oportunidad de platicar con alguien que conoce tanto y que lo disfruta tanto como hombre, yo. Gracias. Pues fue un agasajo. Bueno, pues un gusto. Y bueno, a quien no te conoce, quien no conoce, dudo que alguien no conozca a Grupo Andrea, pero habrá alguien por ahí que no lo ubica. ¿En dónde encuentran en las redes sociales a Andrés y a Grupo Andrea? Pues mira, Andrea lo encuentran prácticamente en todas las redes sociales como Andrea en línea, @Andrea en línea. Y a mí me encuentran como Andrés Padvas en LinkedIn y ahí van a encontrar, ahí estoy subiendo un poquito de lo que hacemos, campañas en las que estamos y pues en general cosas que nos cruzan por la cabeza. Oye, pues qué chido, ahí estamos siguiéndote y hemos seguido lo que hacen ustedes desde hace un buen tiempo. Muchas felicidades. Y bueno, pues si te gustó este episodio, compártelo, ya sabes cómo encontrarnos a nosotros como Negocios Chidos en todas las plataformas, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Y te espero en el siguiente episodio, así de bueno como este.